hablarle acerca de los fundamentos de la fe, el ABC de la fe. Así que vamos a aprender cómo fortalecer nuestra fe. Bueno, vamos a hablar los fundamentos de la fe, aprender de la fe. ¿Qué es la fe? La Reina Valera, la versión de la Reina Valera dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso lo dice en la versión de la Reina Valera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6, ahí en Hebreos 11 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios siempre te va a bendecir, Dios siempre te va a premiar, Dios siempre te va a galardonar cuando tú lo buscas a Él. Cuando tú tienes ese anhelo, ese deseo de aprender, de buscar, de conocer más de Él. Él es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que las tres cosas más importantes que tú debes aprender sobre la fe. Número 1, que vamos a estar aprendiendo, ¿qué es la fe? Número 2, ¿cómo obtener fe? Y número 3, ¿cómo hacer para que la fe trabaje para ti? Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. Óyelo como lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Tremendo, ¿no? Y la Nueva Traducción Viviente dice así: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Qué tremendo. Es la evidencia, la certeza, la seguridad de lo que estamos esperando, de lo que estamos creyendo, de lo que estamos visionando. Mira lo que dice en inglés. Me gusta en inglés. En el Amplify, la Biblia amplificada, no la hay en español, pero la hay en inglés. Y en inglés dice así: now faith is the assurance, the title deed. El title deed es como el título de la propiedad. Cuando tú compras una casa y tú la pagas, te dan el título de la propiedad, de que esa casa, esa propiedad es tuya. Bueno, aquí dice que la fe es el título de la propiedad. Que la fe es la afirmación, el título de la propiedad. Eso quiere decir que es tuyo. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia de lo que no se ve. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Andamos por fe y no por vista. Porque las cosas que se ven cambian. La palabra de Dios no cambia. No cambia. La fe significa que estamos seguros de lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. Lo voy a volver a repetir. La fe significa que estamos seguros de lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. Otra traducción dice, la fe es dar sustancia a las cosas que se esperan. La fe es la garantía de las cosas que hemos esperado. Son finalmente nuestras. La llave, ¿tú sabes cuál es? La palabra de Dios. Esa es la llave y la clave de la fe. La fe obra del mismo modo en el mundo físico natural que en el mundo espiritual. Obra igual. Está fundada en algo que tú crees, algo que tú escuchas o algo que tú lees. Lo voy a volver a repetir. Está fundada en algo que tú crees, y lo que tú crees se basa en algo que te dijeron o algo que tú leíste, las palabras que escuchas o algo que tú leíste y lo creíste. Te voy a dar un ejemplo. Bueno, antes de dar el ejemplo, la fe en el mundo natural obra de esta forma. Esto que leí te lo voy a poner. 1, tienes una información. 2, crees en esa información. Y 3, actúas de acuerdo con esa información. Si tú, por ejemplo, recibes en el correo un anuncio o por internet un anuncio de que va a haber una venta, un sale
de enseres eléctricos, entonces tú recibes esa información, tú la crees. Entonces el sábado que no trabajas, tú agarras tu auto y vas a la tienda a comprar el enser eléctrico, el equipo, el appliances que tú te mandaron la información, la leíste, la creíste y actuaste en eso. Tú recibiste una información, creíste en esa información y actuaste de acuerdo a esa información. La palabra de Dios es la llave, pero no funciona en tu vida si tú no la crees y si tú no actúas de acuerdo. La fe, escucha esto, la fe siempre comienza cuando sabes, cuando conoces cuál es la voluntad de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Marcos 11:24 dice: y cuando estés orando, creed que recibís y os vendrá. Cuando estés orando de acuerdo a la palabra, cuando tú estés orando, presentándole una petición al Señor de algo que tú tengas en tu corazón, un sueño, una visión que Dios ha puesto en ti, un anhelo, un deseo de conquistar algo, de terminar quizás un oficio, de terminar, de graduarte, de hacer algo con tu hijo, de abrir un negocio, de cualquier cosa que Dios haya puesto en tu corazón y va de acuerdo a la palabra. Tú no puedes orar y decirle: Señor, que el jefe mío le dé una enfermedad para yo coger su puesto. Tú no puedes hacer eso, porque eso no está de acuerdo a la palabra. Señor, que se muera que se muera el esposo para yo quedarme con ella. No, tú no puedes hacer eso. Eso no va de acuerdo a la palabra. Esa no es la voluntad de Dios. Que se enferme y que lo voten para yo coger esa posición. No, todo lo contrario. Tú deberías de decir: Señor, dale una promoción y bendícelo. Y bendícelo para yo seguir creciendo. Pero nunca que le parta un rayo ni que le pase una cosa así. Eso no. Cuando ores, creed que lo recibes y os vendrá. La fe siempre viene por el oír. Cuando tú oyes la palabra, por eso es importante oír la palabra. Por eso es importante venir a la iglesia, estudiar la palabra. Porque mientras más tú conozcas la palabra, más tú puedes proyectar tu fe. Y más tu fe se va a fortalecer. Y la fe se puede debilitar. Tú puedes tener una fe muy débil o puedes tener una fe muy fuerte. Amén. Yo declaro que cada uno de ustedes que está aquí, que me están escuchando, y todos los que me están escuchando y viendo a través de las plataformas digitales, yo declaro que tu fe se fortalece, que tu fe aumenta, que tu fe crece, que el músculo de tu fe se agiganta y se fortalece. Gloria a Dios. Dan un aplauso al Señor. No es suficiente creer la palabra de Dios. No es suficiente. Tú necesitas creer la palabra. Esto quiere decir que cuando venga una circunstancia a tu vida, que se van a presentar circunstancias, cuando venga una situación adversa, negativa, algo que no te esperas, algo inesperado, lo primero que debes hacer es buscar la respuesta en la palabra. ¿Qué dice Dios acerca de esta situación? ¿Qué dice Dios? ¿Debo yo de conformarme con esto o debo yo de resistir esto? Eso lo vas a aprender así como conozcas la palabra y tengas conocimiento. Vas a poder tú resistir o vas a poder tú recibir. Eso es importante. Es una tentación creer lo que el mundo te dice, lo que te dicen las noticias, lo que te dice el médico, lo que te dicen los análisis. No hay cura para esa enfermedad. Eso, óyeme, eso es increíble. Los médicos, los reportes que le dan a uno no tienen misericordia. Es como a una cosa que increíble. No hay cura para esa enfermedad. O tu jefe te dice: no calificas para esa promoción, se va a cerrar tu posición. Se va a cerrar tu posición, no, te vas a quedar sin trabajo. Mira, cuando se cierre tu posición y cuando te dice que te vas a quedar sin trabajo, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que decir: Señor, yo te doy gracias porque yo soy tu hijo. Yo te honro a ti, Señor, y yo sé que tú me amas y tú vas a abrir puertas para un mejor trabajo para mí, para una mejor promoción para mí, porque tú me amas y tú siempre vas a obrar
lo mejor para mi vida. En vez de ponerte a cuestionar, en vez de ponerte a criticar, en vez de ponerte a culpar a Dios, comienza y dice: Señor, yo sé que de esto tú vas a obrar. Tú vas a abrir, a hacer lo mejor para mí, porque tú me amas. Bendito Dios. ¿Han escuchado? Todos los jóvenes en mi familia nunca se gradúan, nunca estudian. Ninguno de mi familia ha estudiado. ¿Qué es eso? Bueno, tú vas a ser el primero que vas a completar y vas a terminar de estudiar. Y tus hijos van a estudiar. Y tus nietos van a estudiar. Ustedes han oído esta expresión. Siempre en nuestra familia todas las personas se mueren del corazón, o todas las personas se mueren de cáncer. Yo he escuchado eso. Pero eso lo cancelamos. Cancelamos todo reporte que sea contrario a la palabra de Dios. Cancelamos todo reporte que sea contrario a la palabra de Dios. Porque tú le has entregado tu corazón a Jesús y tu generación ahora tiene otro ADN. Tiene otra genética, otro ADN. Eso que venía viajando en tu familia, para contigo. Esa maldición, para contigo. Bendito Dios, así es, para contigo, gloria a Dios. Por la fe cancelamos todo reporte contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu autoridad final. Lo que otras personas dicen que es un hecho, eso no es verdad. La única verdad absoluta es la palabra de Dios, que no cambia. Todo cambia. Hoy hay frío, en un rato hay calor, mañana hay calor. Ahora está el sol, en un rato está lloviendo. Todo cambia. La palabra de Dios no cambia. Dios es constante y la palabra de Dios es fiel y verdad y permanece. Permanece. La única verdad absoluta está en la palabra de Dios. Así que cree la palabra sobre esa circunstancia, sobre esa situación, sobre ese reporte médico, sobre esa enfermedad. Siempre tú si tú crees la palabra y tú permaneces en la palabra, siempre vas a ser vencedor. Siempre, porque el Señor lo dice. No vencedor, más que vencedor. ¿Cómo podemos llegar al lugar en nuestra vida de creer la palabra de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, lo primero es que todos los días tú debes de pasar un tiempo con el Señor. Debes te levantas más temprano o en la noche. Yo lo hago temprano, yo me levanto temprano como a las 5 de la mañana. Ese es mi tiempo, que está toda la casa a oscura, en silencio. Yo me voy para mi cuartito y ahí yo abro la Biblia. A veces pongo una canción de alabanza en YouTube y adoro a Dios un ratito. Leo un versículo. Mira, tú no tienes que leer la palabra para cumplir con Dios. Tú no tienes que cumplir con Dios. Tú no tienes que cumplir con Dios. Tú lees un versículo o lees 2 versículos y meditas en eso, dependiendo del área que tú necesites. Si es de sanidad, si es de paz, si es de gozo, si es de provisión, de lo que sea. Busca un versículo y léelo y medita en ese versículo. No tienes que correr. Tengo que completar el versículo antes de irme. No hay un tiempo que, bueno, voy a estar 15 minutos aquí. No, estate el tiempo que sea, 5 minutos, 1 hora, lo que sea. Pero es importante que cada día pases un tiempo con el Señor, buscando del Señor. Todas las relaciones es así. Si tú quieres cultivar una relación de pareja con tu esposo, tú tienes que hablar, comunicarte con esa persona. Si no, van a ser 2 extraños en la casa. Así que es importante que esa relación con Dios tú la cultives, que tengas ese tiempo de intimidad con Él, de conocerlo más a Él, de ser sensible a la voz de Dios. Así que pasar tiempo. Y el versículo no lo leas en la mente, léelo en alta voz. Léelo en alta voz. Así que número 1, para poder llegar en ese lugar en nuestra vida donde nosotros podamos crecer más en la palabra de fe, tenemos que pasar tiempo con Dios. Segundo, meditar en esa palabra o en ese versículo. De esta manera tu espíritu se llena de fe. Tu espíritu escucha lo que tú estás declarando con tu boca.
Por ejemplo, a mí me gusta mucho, mi versículo favorito es el libro de Josué en el capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo en todo lo que hagas. Qué tremendo, ¿no? Y entonces eso yo lo digo: Señor, gracias, porque tú me estás ayudando, me estás diciendo que me esfuerce, que sea valiente, pero tú estás conmigo. Quiere decir que cuando tú confrontes una situación difícil, una situación adversa, un problema, tú tienes que recordar las promesas de Dios y declarar esas promesas. Y tú reconocer que tú no estás sola, que tú no estás solo, que Dios ha provisto un manual de vida para ti lleno de promesas, y que esas promesas no tienen fecha de vencimiento, no se vencen. Qué tremendo, ¿no? Las promesas de Dios no se vencen, están vigentes en el año 2025 para tu vida. Gloria a Dios. El maestro de Alberto, de mi esposo, Kenneth E. Hagin, si ustedes quieren ir a YouTube, él se llama Kenneth Hagin. Ya él está con el Señor, pero a él lo conocían como el profeta de la fe. Era un hombre de una integridad. Él murió, creo que tenía como 90 años, y estuvo predicando hasta los 80 y pico de años. Él no era pastor, él fue pastor unos años, pero después él era como evangelista. Él viajaba y hacía cruzadas de fe y cruzadas de sanidad alrededor del mundo. Entonces él compartió una historia de una señora y su hija en los años 50, 60, que dice que tenía polio. Ambas tenían polio y no podían caminar. Ambas necesitaban ayuda para sus necesidades básicas 24 horas del día. Entonces, durante una de las cruzadas que él dio de sanidad, dice Kenneth Hagin que la niña, cuando oyó el mensaje, la prédica sobre sanidad, dice que la niña, que las dos estaban en silla de ruedas, dice que la niña saltó de la silla y corrió alrededor del salón completamente sana, pero que su mamá se quedó sentada en la silla. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Esto lo explica él. Dice que ella todavía tenía en su mente tradiciones religiosas y no pudo recibir su sanidad. Pero mira lo que hizo la mujer. La mujer fue a su casa, se llevó todo material acerca de la sanidad y se llevó todas las enseñanzas de fe y de sanidad, y se pasaba las horas del día escuchando palabra de sanidad, y así ella fue renovando su mente. Entonces la verdad de la palabra, la verdad de la sanidad llegó a su espíritu y ella fue sanada completamente. Gloria a Dios. Así que si tú estás en una situación de enfermedad, tú tienes que apropiarte de versículos de sanidad y declarar esa palabra, porque Dios ha provisto para ti herramientas para que tú no continúes en esa situación, sino que salgas de esa situación. Gloria a Dios. La base de tu fe es tener un conocimiento completo de la palabra de Dios. Si tú crees hasta aquí, tú te vas a proyectar hasta ahí. Pero si tú crees hasta aquí, tú te vas a proyectar hasta ahí. Y vas a ver los resultados. Gloria a Dios. Mira lo que dice el Salmo 103, versículos del 1 al 5. Dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Tú sabes que cuando yo leo esto, yo digo: Señor, yo no tengo ni voy a tener Alzheimer, porque a mí no se me van a olvidar las cosas, porque ahí tú estás prometiendo que a mí no se me va a olvidar ninguno de tus beneficios. Me voy a acordar de las cosas. Así que bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades.
O sea, tus iniquidades, tu pecado, tu falta. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus enfermedades. No algunas, todas tus enfermedades. El que rescata del hoyo tu vida. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que te corona de favores y misericordia. ¿Sabes tú que la gracia y el favor de Dios está sobre tu vida? Que la gracia y el favor de Dios te abre puertas que ningún hombre puede abrir. Solo Dios, el favor de Dios sobre tu vida puede abrir. ¿Sabías tú que el favor de Dios te da a ti la habilidad para tú hacer las cosas que a lo mejor tú crees que tú no puedes hacer por ti mismo? Pero que Dios te da esa gracia y esa habilidad para poderlas hacer. Es tremendo esto. Cuando tú leas esto en tu casa, empieza a meditar en lo que quiere decir esta palabra. Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis enfermedades, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso es una poderosa promesa. Entonces tú no puedes leer eso. No, tú tienes que, así como yo hago, tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque entonces tú estás reconociendo a Dios. Señor, gracias porque, por ejemplo, el que perdona todas tus iniquidades, Él es el que perdona tus pecados, tus faltas. A veces el enemigo te pone condenación de cosas que has hecho, de cosas que hiciste en el pasado. Y aquí hay promesa de que Él es quien sana, el que perdona todas tus iniquidades. Y entonces tú dale gracias, Señor, porque tú eres el que me perdona, me limpias de mis faltas, Señor. Yo me arrepiento, Señor, y tu sangre se activa sobre mi vida y me limpia y me da una nueva oportunidad. El que rescata del hoyo mi vida. Tú rescatas del hoyo mi vida, Señor. Yo no estoy abajo, me levanto porque tú eres mi ayudador. Tú me ayudas. El que me corona de favores y misericordia. El que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. ¿Tú lo crees? ¿Ustedes lo creen? ¿De verdad lo creen? Gloria a Dios. Es importante tú reconocer que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante que tú reconozcas que tú no puedes proyectar tu fe más allá del nivel de tu conocimiento. Entonces tienes que aprender, tienes que oír la palabra y esa palabra te va a dar conocimiento para tú poder resistir o para tú poder recibir. Resistir lo que no viene de Dios y recibir todo lo que Dios tiene para ti. Todo. Y eso incluye sanidad, provisión, paz, gozo, unión familiar. Eso incluye todos los beneficios que Dios pagó para que tú disfrutes. Gloria a Dios. Yo declaro que aquí no hay nadie ignorante. Yo declaro que así como tú vengas y aprendas y escuches y recibas la palabra, esa palabra va a producir en ti porque tú eres buena tierra. Buena tierra y va a dar buen fruto. Buen fruto. Gloria a Dios. Gloria a Dios.